No advirtieron a nadie. Sin nota diplomática, sin ventana de 48 horas, sin cuenta regresiva. Al amanecer del jueves 5 de marzo, Irán lanzó la 19ª oleada de la Operación Verdadera Promesa 4. El objetivo no era una base militar en el desierto. No era un campo vacío ni un gesto simbólico diseñado para las cámaras. Misiles pesados Khaybar-Shekan 4 transportando ojivas de 1 tonelada fueron lanzados al amanecer hacia el corazón de Israel, el aeropuerto Ben Gurion y la base del Escuadrón 27 de la Fuerza Aérea Israelí ubicada dentro del aeropuerto. Kido, Ben Gurion, la única ubicación por la que 1 millón de personas se mueven cada semana en tiempos de paz. La puerta de entrada por la que llegan los refuerzos militares. La arteria por la que fluyen las cadenas de suministro crítico. La última salida que el mundo entero asumía que permanecería abierta sin importar lo que ocurriera en el resto del conflicto. Está cerrada. Cerrada significa más que vacaciones canceladas o itinerarios de negocios reescritos. Cerrada significa vuelos de evacuación médica desviados a otros países. Con recursos limitados, significa manifiestos de carga reescritos de emergencia para rutas alternativas que no existen todavía. Hido significa unidades de reserva que normalmente aterrizarían, repostarían y se dispersarían hacia sus posiciones. Ahora deben encontrar corredores alternativos en un teatro de operaciones sin corredores alternativos viables. Kido significa que las aerolíneas extranjeras están tomando decisiones de seguros en tiempo real, hora a hora, sobre si tienen o no autorización de sus aseguradoras para operar hacia ese espacio aéreo. Significa familias israelíes en el extranjero, dándose cuenta de que el billete de regreso a casa ya no es una garantía, sino una pregunta sin respuesta conocida. Cuando el aeropuerto principal de un país se cierra bajo el fuego de misiles balísticos, el conflicto deja de ser algo que ocurre allá lejos y se convierte en un cerrojo sobre el movimiento mismo, no el movimiento de los ejércitos, el movimiento de las personas ordinarias, el movimiento de los medicamentos que necesitan llegar a hospitales, el movimiento de la comida y los repuestos y los componentes electrónicos y los materiales de construcción, y todo lo demás que entra y sale de un país moderno a través de sus aeropuertos todos los días, y que se da por sentado hasta que deja de llegar. Un mecanismo de asedio construido, no de muros y zanjas, sino de restricciones del espacio aéreo y de la matemática de seguros de aviación. Y todos lo sienten de inmediato, en todas partes hoy. Kido, quédate porque lo que ocurrió en las horas posteriores a que esos misiles aterrizaran cambia cómo entiendes esta guerra, y lo que viene después. Para entender por qué el Khaybar-Shekan 4 importa más que la mayoría de los misiles que Irán ha disparado en este conflicto, necesitas conocer su historia. Irán presentó la primera generación del Khaybar-Shekan en septiembre de 2017. La cuarta generación fue presentada en mayo de 2023. Alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros, 13 metros de largo, y transporta una ojiva que pesa aproximadamente 1 tonelada completa, no 100 kilogramos, 1 tonelada. La diferencia entre esos números no es lineal, es la diferencia entre un golpe y una demolición. Este misil no fue nombrado por accidente, fue nombrado para comunicar algo, y lo que comunica llega ahora en forma de ojivas de 1 tonelada sobre el aeropuerto principal de Israel, Ido. Los funcionarios iraníes describieron el resultado como haber perturbado la actividad en el aeropuerto. Esa palabra está cargando un peso enorme, que vale la pena examinar. Perturbado en un aeropuerto internacional bajo ataque de misiles balísticos significa aviones atascados en las pistas de rodaje, pasajeros congelados en las terminales recibiendo instrucciones contradictorias, tripulaciones de tierra incapaces de moverse hacia o desde las aeronaves porque el protocolo de emergencia activo las mantiene en posiciones de refugio. Controladores de tráfico aéreo mirando pantallas de radar sin ningún corredor seguro que ofrecer a las aeronaves en espera. Y luego silencio, el tipo de silencio que sigue a algo que se suponía que debía seguir funcionando sin interrupciones, y que no lo hizo. El mando del Frente Interior de Israel instruyó a la autoridad del aeropuerto a priorizar la seguridad sobre la continuidad del servicio. Con los comandantes argumentando que incluso un solo ataque exitoso en una terminal concurrida o en un avión con combustible completo podría crear, en sus palabras exactas, consecuencias de bajas masivas y daños reputacionales de largo plazo para el sector de aviación del país. Consecuencias de bajas masivas. Esas no son palabras que aparecen en los informes de aviación civil. Aparecen en evaluaciones de amenazas militares. Y la propia estructura de mando de Israel las colocó en el mismo párrafo que su aeropuerto principal.
el impacto humano inmediato lo están sintiendo un estimado de 100.000 israelíes y visitantes extranjeros atrapados en el extranjero o en el limbo de los aeropuertos de tránsito. Familias, estudiantes, viajeros de negocios, personas que dejaron Israel por razones completamente ordinarias. Unas vacaciones planificadas hace meses, una conferencia, una boda en el extranjero, un funeral, que ahora no pueden volver a casa porque el aeropuerto que conecta su país con el mundo está cerrado bajo amenaza activa de misiles. Moshe y su esposa, ambos en sus 50 años, habían volado a Atenas de vacaciones. Teníamos un vuelo que se suponía debía salir alrededor de las 10 de la mañana, dijo en declaraciones a medios israelíes. Llegamos al aeropuerto y a las 8 sonaron las sirenas. Nos pidieron que termináramos los trámites rápidamente. Pasamos por seguridad y esperamos. Luego nos dijeron que el vuelo estaba cancelado. Una pareja en sus 50 años parada en una terminal griega con tarjetas de embarque que no significan nada. Esa es la cara de un aeropuerto cerrado, desde adentro. No es estrategia ni geopolítica. Son dos personas cuya vida cotidiana acaba de quedar atascada detrás de una pista de aterrizaje, que no puede hacerse segura mientras Irán decide cuándo lanza la 20ª oleada. Y tanto está el detalle que la mayoría de la cobertura mediática pasó rápidamente por alto, pero que puede ser el dato estratégicamente más significativo de toda la semana. Las aerolíneas israelíes El Al, Arsia e Israel anunciaron que estaban sacando sus aviones del país para evitar que fueran destruidos en tierra durante una represalia iraní esperada. Los aviones fueron sacados sin pasajeros. Sin pasajeros. Las propias aerolíneas de Israel volaron aeronaves vacías fuera del país, no por lo que ya había ocurrido, sino por lo que sus equipos de evaluación de riesgo calcularon que estaba por venir. El avión oficial del Estado de Israel, la aeronave que transporta al primer ministro, también despegó de Ben Gurión y fue visto aterrizando en Grecia. El avión del Estado. En Grecia. Piensa en lo que eso significa operativamente. Israel evacuó su activo aéreo más simbólicamente sensible de su propio aeropuerto principal, porque el cálculo de riesgo de las personas con más acceso a información sobre la intención iraní determinó que el aeropuerto era demasiado peligroso para dejar activos valiosos en el suelo. Y tenían razón. Los misiles Khaybar Shekan 4 llegaron horas después. Esto es lo que hace un gobierno cuando cree que la siguiente oleada aterrizará donde la última no lo hizo. No lo declara públicamente, no lo explica en ninguna conferencia de prensa. Simplemente mueve los aviones fuera del alcance de los misiles, sin que ningún portavoz lo describa por lo que realmente es. Una evaluación de riesgo que concluyó que el aeropuerto principal del país ya no es un lugar seguro para activos que no se pueden reponer rápidamente. Esa evaluación fue correcta. Los misiles confirmaron la evaluación pocas horas después de que los últimos aviones despegaran vacíos. Y el hecho de que el propio avión del primer ministro estuviera en la lista de activos a evacuar dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de confianza que el gobierno israelí tenía en la capacidad defensiva del aeropuerto en ese momento. La 19ª oleada produjo el mayor porcentaje de impactos exitosos del conflicto hasta la fecha. Al menos 18 misiles iraníes penetraron el sistema de defensa antimisiles de Israel durante esa noche. 18 misiles que cruzaron todos los interceptores disponibles y llegaron a sus objetivos. Ese número importa menos que lo que revela sobre la tendencia. En la primera oleada el porcentaje de penetración era más bajo, en la quinta era más bajo, en la 10ª era más bajo. La 19ª produjo la mayor tasa de penetración de todo el conflicto. Así es exactamente como se ve el desgaste dentro de una arquitectura de defensa. No colapsa en un único momento cinematográfico. Se dobla gradualmente, cada oleada ligeramente más difícil de detener que la anterior. Cada oleada encontrando brechas ligeramente más amplias en un sistema diseñado para la amenaza que existía antes de que esta guerra comenzara, no para una campaña que lleva semanas aprendiendo y adaptando. La andanada consistió en aproximadamente 30 misiles balísticos, una combinación de combustible sólido y líquido, con guía de precisión, más drones suicidas Shahed, 136 apuntando simultáneamente al centro de Israel y al aeropuerto. Esa mezcla no es aleatoria. Los drones arrastran a los sistemas de defensa de nivel inferior a un compromiso constante, forzando el gasto de interceptores en objetivos de bajo costo.
Los misiles balísticos llegan detrás de ellos exigiendo las capas superiores del sistema. David Sling y Arrow rastrean y comprometen múltiples objetos de alta velocidad simultáneamente, mientras los operadores que llevan semanas sin dormir lo suficiente toman decisiones en fracciones de segundo. No es una coincidencia táctica, es una doctrina. Y ahora la parte que cada medio reportó brevemente y luego pasó por alto como si fuera un detalle secundario, no lo es. Es posiblemente el dato más importante de todo el conflicto desde la perspectiva de hacia dónde puede escalar esto y merece atención completa en lugar de un párrafo y pasar a la siguiente historia. Las fuentes iraníes plantearon públicamente la posibilidad de ataques contra la infraestructura nuclear de Israel. Si los Estados Unidos e Israel continúan los esfuerzos para desestabilizar el gobierno iraní, Teherán podría apuntar al reactor nuclear ubicado en la ciudad de Dimona. Dimona, el Negev, hogar del Centro de Investigación Nuclear del Negev. La instalación que Israel nunca ha confirmado oficialmente, pero que los estimados de institutos especializados sugieren que respalda el programa nuclear israelí. La ciudad tiene una población de aproximadamente 40.000 personas, e Irán ha amenazado públicamente con atacarla si el conflicto continúa escalando. Piensa cuidadosamente en lo que significa un ataque exitoso en Dimona, no solo la dimensión militar, que es extraordinaria, la dimensión ambiental, un complejo de instalaciones golpeado por una ojiva de 1 tonelada que viaja a velocidad extrema, en un país donde nada está lejos de nada, donde el margen geográfico de error se mide en kilómetros y no en cientos de kilómetros. Esta no es una amenaza que pueda descartarse como propaganda. Irán ha demostrado que puede llegar a Ben Gurión a apenas 30 kilómetros de Tel Aviv, con misiles que penetraron las defensas a la mayor tasa del conflicto. La distancia no es protección cuando el sistema que debía interceptar ya está operando al límite de su capacidad. El enfoque, porque el aeropuerto no es la única arteria bajo presión simultánea. Lo que está ocurriendo en Ben Gurión y lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz son dos manifestaciones del mismo fenómeno. Irán atacando simultáneamente los puntos de acceso y salida que hacen funcionar a Israel y al sistema económico global que lo rodea. Uno es el acceso aéreo, el otro es el acceso energético. Ninguno está funcionando normalmente en este momento. Los tránsitos de petroleros a través del estrecho de Hormuz cayeron a 4 buques el primer día de las hostilidades, desde un promedio de 24 por día en enero. Alrededor de 300 petroleros permanecen dentro del estrecho, esperando sin moverse, calculando si moverse es sobrevivible bajo las condiciones actuales. La Guardia Revolucionaria ha anunciado que controlará el tráfico marítimo a través del estrecho en condiciones de guerra. Las lanchas rápidas iraníes están en el agua. Los misiles iraníes han golpeado petroleros. Los mercados de seguros han clasificado el área como efectivamente no asegurable para buques con pabellón occidental. 300 petroleros, millones de barriles de petróleo crudo, estacionados en un corredor de menos de 40 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, mientras Irán dispara ojivas de 1 tonelada al aeropuerto del país que está en el centro de esta guerra. Los únicos buques que se mueven con confianza a través del estrecho en este momento son los de propiedad china o iraní. Todo lo demás espera, calcula y no se mueve. Cuando el 20% del suministro mundial de petróleo está efectivamente pausado en una zona de guerra activa y el aeropuerto principal de Israel está cerrado bajo amenaza de misiles balísticos, la economía global no está mirando desde una distancia segura. Está dentro del radio de las consecuencias. El Canal 12 de Israel informó que se esperaba que Ben Gurión permaneciera cerrado durante los próximos 3 a 4 días, lo que significa que la interrupción de vuelos no es un problema de horas, sino de días. Con todas las consecuencias logísticas, económicas y humanitarias que eso implica para un aeropuerto que en condiciones normales mueve aproximadamente 120.000 pasajeros diarios. Pero un portavoz de la autoridad del aeropuerto se negó a confirmar la evaluación, diciéndole a medios israelíes que no se había emitido ninguna declaración oficial ni ninguna estimación, sin cronograma. Esa es la definición operativa de la incertidumbre total, la peor condición posible para los operadores de aerolíneas, que necesitan planear rutas para los pasajeros, que necesitan saber si reservar un hotel adicional o esperar en la terminal. Para las empresas de logística, que necesitan encontrar rutas alternativas para carga urgente, y para las familias israelíes dispersas por el mundo, que necesitan saber cuándo podrán volver a sus casas. No pueden decir cuándo reabrirá porque genuinamente no lo saben. La reapertura depende de si la próxima oleada apunta al aeropuerto nuevamente. Depende de si las defensas aguantan, depende de si los portadores extranjeros están dispuestos a asumir el riesgo de aterrizar.
Esas decisiones pertenecen en su mayor parte a personas en Teherán que ya están planificando la 20ª oleada. Gido, quiero volver a Moshe y su esposa, porque aquí es donde la geopolítica que deja de ser abstracta y se convierte en algo que cada persona que ha viajado al extranjero puede entender visceralmente. Tuvimos en cuenta que podría haber un ataque, dijo Moshe, desde Atenas, así que no nos sorprendió. Una pareja en sus 50 años, que viajó al extranjero de vacaciones e incorporó en sus planes ordinarios la posibilidad de que Irán atacara mientras estaban fuera, de que no podrían volver a casa, de que el aeropuerto de su país podría estar cerrado por fuego de misiles cuando intentaran regresar. Lo planifican como si fuera parte del itinerario normal, como se planifica si lloverá o si habrá atrasos en el aeropuerto. Hacen maleta para días extras sin que nadie se lo pida. Mantienen el teléfono cargado, ven las noticias desde el hotel y esperan el mensaje que dice que el espacio aéreo está abierto de nuevo, y no saben cuándo llegará ese mensaje. Ben Gurión, la puerta de entrada a un país de 9 millones de personas que depende del transporte aéreo, de una manera que la geografía regional hace imposible sustituir con rutas terrestres convencionales. Está cerrado hasta nuevo aviso. Israel no tiene frontera terrestre con ningún país aliado que pueda usarse como ruta de entrada o salida alternativa en condiciones de conflicto activo. El aeropuerto no es solo una infraestructura de transporte, es la única conexión con el mundo exterior que funciona bajo cualquier condición normal. El avión del Estado está en Grecia. Las flotas comerciales israelíes están dispersas por aeropuertos europeos. 100.000 israelíes están varados fuera de su país. Irán ha emitido una amenaza pública de atacar Dimona si continúa la campaña de desestabilización. La 19ª oleada ha terminado. La 20ª está siendo planificada. Y la última puerta de salida de Israel, la que el mundo entero asumía que permanecería abierta sin importar lo que ocurriera, está cerrada.